vamos a hablar de la celiaquía, ¿sí? Ser celíaco en nuestro país y también vamos a hablar en el mundo, porque obviamente es es un problema que tienen muchos para poder conseguir los alimentos. Ahora, ¿es un problema en la Argentina o es un problema también en otros países? Eso es lo que vamos a arrancar preguntándole a Mónica Benaim, que está con nosotros, que es creadora de Celi Gourmet. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Por ahí. Bueno. Bien, muy bien. ¿Es un problema en la Argentina ser celíaco o es un problema en el mundo? Digo, por conseguir los alimentos, el costo inclusive también, la información en la gente. Mira, yo creo que en este momento en Argentina estamos bastante avanzados con el tema de la difusión de la condición celíaca. Digamos, hace unos, yo diría 10 años o 15 años, el conocimiento que teníamos de la celiaquía era bastante escaso. En realidad casi nadie sabía bien lo que era, y hoy en día, gracias a un grupo de papás, de gente que se puso a laburar para conseguir que salga la ley celíaca, se tuvo una concientización y una información bastante más acabada de lo que es la celiaquía. Todo el mundo sabe de qué se trata y en consecuencia empezaron a ver como más productos en las góndolas de los supermercados, algunas posibilidades. Antes uno iba a comer o a un café y la chance de encontrar algo libre de gluten era cero. Sí. O sea, te comías una ensalada y una carne o un pollo y se acabó. Y ahora cada vez hay más posibilidades por la difusión que tuvo la celiaquía. Yo creo que estamos igual o quizás mejor. A mí me ha tocado viajar muchas veces y me costaba conseguir, no en el supermercado, pero sí en los bares, en los restaurantes, no era tan fácil conseguir. Y acá me parece que cada vez más, por lo menos en todos lados, saben de qué se trata y cómo hay que manejar el tema del celíaco y la contaminación cruzada, porque no solo es que el alimento tiene que ser libre de gluten y con materia prima certificada, sino que hay que cuidar la contaminación. Claro. O sea, me pasó ir a Nueva York a una pizzería que era gluten free, pero resulta que me decían, sí, pero nosotros ponemos en la misma bandeja las pizzas para no celíacos, las comunes y las que son sin gluten. Claro. O sea, directamente no es para celíacos. A veces la gente confunde algo que no tiene gluten, que quizás lo puede consumir todo el mundo, o la gente que es intolerante, pero no el que es celíaco. Mónica, ¿vos sos celíaca? Yo soy celíaca, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras celíaca? Yo me enteré de casualidad porque se lo diagnosticaron a mi sobrino, entonces nos hicimos toda la familia, mi hermana también es celíaca y yo soy celíaca. O sea, unos meses después, o sea, tardé en tomar conciencia de que podía ser celíaca, unos 4 o 5 meses, hasta que, bueno, me decidí a hacerme el análisis y yo en ese momento no era sintomática. Si bien cuando era muy chiquita había tenido problemas digestivos importantes, después en la edad, digamos, durante casi toda mi vida, hasta los 40 años, no tuve ningún síntoma, tuve a mis 2 hijos sin problemas, o sea, nada que me hiciera sospechar que era celíaca. Claro, porque ese es el dato más importante, el tema de problemas digestivos. La reacción que pueda tener. Exacto. Eso. Claro, es como... las reacciones más comunes, después de cuando empecé a hacer la dieta, me pasó que si comía algo contaminado me caía mal. Pero digamos, lo que sucede es que a veces los síntomas no son visibles. Yo, por ejemplo, no tenía el calcio bien, entonces tenía principio de osteoporosis, que es osteopenia. No me hubiera enterado hasta la menopausia, digamos, tal vez de eso. Y así de esa manera evité esa progresión. Como que a veces los síntomas no son tan visibles. Otras veces sí, la gente la diagnostican porque los síntomas son muy, muy evidentes, pero muchas veces no tanto. Y Entonces, recién ahora, por en eso los a mí me últimos parece años... que en algún momento estaría bueno que sea obligatorio, digamos, así como te hacen un análisis para ver si tenés glucemia o colesterol. Totalmente. Tendría que ser lo mismo, yo creo. Claro, a eso te iba a hacer referencia, que recién en los últimos años se empezó a usar el pedirte puntualmente ese tipo de análisis, porque antes directamente no, y por ahí pasabas por un montón de médicos hasta que descubrían realmente tu diagnóstico. Ahora se empezó
hacer un poco más seguido y los médicos lo tienen en cuenta. Es así tal cual. Antes la gente giraba muchísimo de médico en médico hasta que lo diagnosticaban, pero era como algo, ¿viste? O sea, yo al principio, cuando empecé a laburar en esto, la gente venía y me contaba su historia, toda la peregrinación hasta llegar al diagnóstico. Era súper variada, ¿viste? Gente que era constipada, gente con dolores de panza, con vómitos, con dolor de cabeza, que iba de médico en médico y le decían que era emocional, ¿viste? Hasta que llegaban al diagnóstico. Claro. Por ahí tenían 200.000 consultas, cosa que ahora sucede mucho menos. Claro. ¿Y qué es Antes solamente a los nenes que tenían problemas de alimentación y la panza hinchada, les hacían el análisis para ver si eran celíacos. Pero la gente adulta, no. Claro. Ahora, hace unos años, sí. ¿Y qué es Celigourmet? Y Celigourmet es un local, digamos, nació como una panadería libre de gluten. O sea, yo cuando me diagnosticaron, primero me puse un restaurante que no me fue muy bien, porque nadie sabía ni lo que era celiaquía y todo era más caro que lo que era, digamos, o sea, al comprar todos insumos libres de gluten, me era muchísimo más caro todo y tenía que vender caro y a la gente medio que se enojaba. Entonces lo tuve que cerrar y seguí laburando y desarrollando todas las recetas y me puse el primer local y panadería sin TAC que hubo en el país. Ajá. En el año 2007 abrí el primer local y trabajaba yo con una persona que me ayudaba, después se incorporó mi hijo, después mi marido, después mi hija y toda la familia ahora trabajamos en... Pero ahora los insumos los sentís más equilibrados, digo, en valores, ¿no? Porque, por ejemplo, la harina de almendras sé que está carísima. Sí, en general las harinas son un poco más caras. Mira, ahora no tanto. La verdad es que no. Y hay muchísimos insumos que antes era muy difícil conseguir aptos y ahora ya no, aptos certificados, porque, viste, por ejemplo, el chocolate, en un momento había 1 o 2 marcas aptas. Sí. Entonces, si vos no conseguías, estabas como era medio monopolio. Claro, rehén de esas 2 marcas. Claro. Claro. Entonces, todo se hacía más caro. Ahora ya tenemos como un montón de opciones de dulce de leche apto, de harinas, de diferentes marcas aptas. O sea, lo que nosotros consumimos es almidón de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz. Todas estas, trigo sarraceno, eran muy caras y no había tantas marcas. Claro. ¿Y en tu casa certificadas. En tu casa, digamos, porque todos comen... Lo que hago es elaborar todo tipo de panificados con materia prima certificada. Claro. ¿Y en tu casa comen todos sin TAC? En mi casa comemos todos sin gluten. Bueno, mis hijos ya no viven más con nosotros, pero apenas me diagnosticaron, viste, era como un lío tener harina. La harina es lo que más contamina. Entonces, harina no volví a comprar nunca más. Quizás algún día ellos se pedían una pizza y bueno, y no pasa nada. Claro. Pero en mi casa no cocino nada que no sea libre de gluten. Y Mónica, aquel que no es celíaco y, por ejemplo, como en tu casa, come todos productos sin TAC, ¿puede tener alguna falta de algo? Por la dieta, digo, ¿no? ¿O no le hace absolutamente nada? Mira, hay teorías que dicen que no es bueno que el que no es celíaco coma productos sin TAC, digamos, alimentación sin TAC. En realidad, hoy por hoy lo que sabemos es que el tema de los panificados, ya sea con TAC o sin TAC, conviene comer lo menos posible. Claro. Entonces, digamos, la alimentación, más que nada que tenemos en mi casa, es muchas verduras, carnes, pescado, como que todo eso da igual. Ahora, es verdad que si vos de vez en cuando comes una torta, no pasa nada si la comes gluten free. Yo creo que a mí me pasa que mucha gente me dice que cuando es libre de gluten le cae como más liviana. Ahora, que la alimentación sea solo a base de harinas sin TAC no es bueno. No es bueno ni a base de harinas comunes ni de harinas sin TAC. Claro, los extremos. Esto ya sabemos que es así. Bien. Pero lo cierto es que hasta que yo arranqué, por ahí vos tenías, no sé, tu hijo cumpleaños, necesitabas una torta y para comprarla la tenías que encargar, no sé, 2 semanas antes. Claro, es verdad. Y ni siquiera. Sí. Entonces, cuando yo abrí Celigourmet, mi idea era que un celíaco pudiera cualquier día de la semana ir a comprarse una torta. Sí.
Claro, acceder a esta posibilidad que por ahí los celíacos no teníamos. Ahora hay muchas opciones, en los supermercados hay un montón de cosas, como que bueno, es mucho más fácil. En las dietéticas también, Sí. pero mi idea era que no sea producto envasado, ¿viste? Mónica, ¿y Productos envasados, galletitas. dónde está Celi Gourmet? Sí. Mira, yo tengo ahora 5 locales. Ah, bien. Uno en Tames y Honduras, otro en Cabildo y Zabala, otro en José María Moreno 815, Sí. otro en Villa Urquiza, en Monroe al 4800 y no sé si me... Ah, y uno en Martínez, en Ajá. Paunero y Alvear. Mirá vos. Mirá, Muy bien. le fue mal. Son todos Menos localcitos mal, chiquititos para Sí. takeaway. menos mal que te fue mal, mirá lo que te digo, en el restaurante. Claro. Porque, ¿entendés? Si no, viste cómo es este país. A veces las cosas. Esto Es un verdad, ejemplo. es verdad. Si no, se me hubiera quedado. En realidad abrí la primera panadería porque los clientes del restaurante me tocaban el timbre de mi casa todos los días para encargarme comida. A veces estábamos Mirá comiendo qué bueno. y yo me levantaba de la mesa y casi que les daba la comida que tenía preparada para cenar ese día. Entonces Mirá qué dije, bien. bueno, basta. Me abro una panadería chiquitita y arranco, y ahí arranqué. Está muy bien. Bueno, te felicitamos, porque está bueno eso Bueno, también. muchas A gracias. veces cuando cerrás una puerta, se Sí, abren claro, varias. Bueno, obvio. este es un Sí. ejemplo. Este es un ejemplo también de, además de, bueno, no bajar los brazos, sino seguir para adelante. Eso también está bueno. Totalmente. Bueno, Es así. Mónica, te mandamos un beso y gracias, Bueno, muchas gracias. Cariños a todos por ahí. Igualmente. Gracias. Hasta Un luego, abrazo. hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí, y estar las dos atentos. cosas, ¿no? Por un lado, digamos, Sí. la historia de vida y después también, obviamente, el tema de la celiaquía también, que tenemos que acostumbrar. Como decía Javier Barbio, efectivamente, aquellos que no son celíacos o que tal vez no lo saben, que lo son, está bueno informarse de esto, ¿no? Prestar la oreja para saber y entender al otro. Claro. Tengo conocidos que a veces, bueno, ahora no, pero en su momento que venían a comer a casa, me preocupaba más por la comida de ellos Claro. que a ver qué hacía, por Sí, ejemplo, sí. ensalada para compartir. Porque, claro, no quería tener problemas, además preparaba Todo, Aparte. utensilios aparte los distintos, cuchillos, el plato, aparte. el vaso y sobre todo cuando, si por ejemplo hacías algo a la parrilla o algo, con 2 espátulas distintos para levantar o pinza y demás, tener en cuenta eso, ¿no? Pues eso es también el cariño que uno le puede dar a aquel que necesita eso. Y eso también Sí, está bueno. ser atento, demostrarlo, ¿no? claro. Exacto. Bueno, la empatía. Bueno, vamos a hablar un poquitito de... El otro día decíamos, ¿no es cierto?